Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y el libro que se va a reseñar el día de hoy fue concebido por su autora con una finalidad muy clara: promover el hábito de la lectura y desarrollarlo. Es una finalidad que tiene en común con este canal y con los videos que estuve subiendo durante el mes de mayo. Así que, cuando esta autora hacía las presentaciones de su libro, recomendaba tenerlo como libro de cabecera y leer un cuento cada noche antes de dormir. Pero, ¿de qué trata este libro? Pues acompáñenme a la reseña para hablar de Historias de día para leer de noche, de la autora Dana Tobón. Pero antes de entrar con la reseña, quiero hablarles un poco acerca de la autora. Dana Tobón es originaria de la Ciudad de México, pero reside en Monterrey. Actualmente tiene 30 años y es ingeniero mecánico administrador. A la fecha, ha participado en 3 antologías y ha publicado 3 libros, que son Ineludible, Historias de día para leer de noche, que es el libro que se va a reseñar el día de hoy, y Ecos de nuestro ayer. Los temas que a ella le fascinan son la historia, el misterio y los fantasmas, además de que siente una gran fascinación por los gatos. Y a lo largo de la reseña que se va a hacer de su libro, vamos a ver que estas cuestiones no solamente son de interés personal, sino que las utiliza como inspiración para sus historias. Así que, sin más que decir acerca de la autora, vamos entrando a la revisión de Historias de día para leer de noche. En Historias de día para leer de noche, vamos a encontrar 13 cuentos que giran en torno a la fantasía, el terror, el horror y el wire fiction. La finalidad de la autora con este libro, y de acuerdo a las palabras que ella usaba en sus presentaciones, era que no está diseñado para leerlo todo de un tirón, sino que hay que ser pacientes con él, tenerlo como libro de cabecera y leer un cuento cada noche antes de dormir. Ya ven que existe esta idea de que el último pensamiento que tenemos durante el día de alguna manera se queda imprimado en nuestro subconsciente y de él derivan los sueños que vamos a tener a lo largo de la noche. Pues esa es la finalidad que persigue la autora con este libro, que después de leerlo y acostarnos a dormir, pues de alguna manera sus historias influyan en nuestro subconsciente para tener sueños, pues, locos, por decirlo de alguna manera. Pero también persigue una segunda finalidad, ya que al tener este libro de cabecera y leer un cuento cada noche, pues ella espera que al terminar el 13º cuento, pues en la noche número 14, ustedes sientan la necesidad de leer un poco antes de dormir y acerquen un nuevo libro de cabecera. Así, promoviendo el desarrollo del hábito de la lectura en ustedes sin ni siquiera darse cuenta. Pero, ¿qué tal están los cuentos? ¿Realmente nos inspirarían para tener sueños delirantes como en las historias que nos plantea aquí la autora? Pues eso es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos viendo de qué trata cada uno de los cuentos que vienen en este libro. El primer cuento que vamos a encontrar aquí se titula Olivia, y en él vamos a seguir a una chica, o vamos a seguir la historia de una chica que dice que en su vida todo ha estado perfectamente planeado desde que nació. Ya sabe a qué escuela va a ir, ya sabe con quién se va a casar y ya sabe que en algún momento va a heredar la compañía de su padre. Pero todos estos planes perfectamente programados desde el día de su nacimiento, pues se ven amenazados con la aparición de una misteriosa chica llamada Olivia. Y ya no les voy a decir más de este cuento. Me voy a contener en, digamos, las reseñas de cada cuento para no hacerles mayores spoilers. Aquí lo que sí debo de decirles es que la manera en que plantea la historia, la autora, pues distorsiona lo que es la realidad de la protagonista, haciéndote dudar a ti mismo también si lo que está viviendo la protagonista es real o no. Desgraciadamente, al llegar el clímax del cuento, pues la explicación que se da acerca del misterio que propone, pues sí es un tanto anticlimática. Digamos que te tiene acá con las expectativas del misterio, pero de repente al final, pues, no sé, como que se le cae un poco. Pero el misterio está muy bien manejado y te mantiene interesado hasta el final para ver si Olivia realmente
es la persona que dice ser o siquiera si realmente existe. El segundo cuento que vamos a encontrar aquí se titula Otra vida de gato. Y aquí vamos a conocer a Miau, un gato que anteriormente era callejero y fue recogido por una mujer que ya tenía otros gatos. Y Miau está totalmente agradecido con la mujer por haberle dado un hogar y ama tanto a esta humana que sería capaz de hacer lo que fuera para mantenerla segura. Aquí, ay sí, este cuento, miren, hay dos que yo considero que son los más flojos de la antología y este es uno de esos. No es que el relato sea malo en sí, sino que siento que le hizo falta trabajarse un poquito más, porque no se siente como, no sé, el impacto emocional que a lo mejor la escritora esperaba provocar en el lector por las acciones que decide tomar este gato. Se siente como que se quedó a media tabla, pero a pesar de eso, pues la situación que te propone y el que un gato sea el protagonista, pues le da un poco de valor extra a la temática de este cuento. El siguiente cuento se titula Casa San Román. Y aquí vamos a seguir la, digamos, aventura de una chica que decide ir a un retiro con otras mujeres a una casa antigua en donde su anfitrión es un hombre llamado Damián. Y ella al llegar está encantada, está fascinada con todo lo que les ofrece ese retiro. Pero una de esas noches, estando en la casona, digamos que se le aparece el fantasma de otra chica llamada Penélope y le revela cómo fue que ella terminó en esa situación de fantasma y de alguna manera le anticipa el cruento destino que le espera a todas las chicas que están en ese retiro. Aquí sí no les voy a decir nada más porque desde mi punto de vista es de los mejores cuentos que contiene esta historia. Es más, este libro. Es más, se los voy a poner así. Si tuviera que hacer un top 3 de historias, este sin duda estaría ahí. El siguiente relato se titula Las 9 personas. Perdón si desvié un poquito la mirada, pero de este sí tomé notas muy específicas. Aquí vamos a conocer a una familia que decide ir a pasar unos días a una cabaña, ya que es el cumpleaños de Teresa. Le digo, notas específicas, ahí disculpen. Y al llegar a esta cabaña, pues todos digamos que pues les gusta mucho el lugar, empiezan a explorar, pero se dan cuenta de que hay algo raro, especialmente por la noche cuando se acuestan a dormir, comienzan a escuchar ruidos extraños, pero intentan darle como lógica o sentido a lo que están escuchando o a lo que están viviendo para que no se les vea afectada su estancia en la cabaña y llevárselo lo más tranquilo posible, hasta que pasa algo que les hace tomar la decisión de esto no está bien, vámonos de aquí. Lo interesante de este cuento, o lo que me llamó la atención de este cuento en particular, es que está contado desde la perspectiva de 4 de los visitantes a esa cabaña. El primer punto de vista que conocemos es el de Teresa, la cumpleañera y el motivo por el cual todos están ahí. Después aparece el punto de vista de su suegra, una mujer llamada Blanca, que te plantea la historia desde un punto de vista, digamos, un tanto ajeno, porque al ser una mujer de la tercera edad, ella siempre se mantiene apartado del resto de los protagonistas o de los personajes, y digamos que es como un observador externo de lo que está pasando. El siguiente en proponer su punto de vista de lo que está aconteciendo es Manuel, el esposo de Teresa. El siguiente es Joana, una sobrina de Teresa. Y el último es Gabito, el hijo de Teresa. Y es con este personaje con el que nos aclara algunos de los misterios que rondan en torno a la historia de esa cabaña en medio de la nada, pero al final del cuento igual deja un par de misterios sin resolver. Lo cual aquí o puede ser algo muy bueno o puede ser algo que ustedes digan, porque si a ustedes les gustan las historias redondas, que todo cuadra, los puede hacer sentir como con la necesidad de, ¿por qué no me puso aquí? ¿Por qué están pasando estas cosas?
Pero si les gustan las historias con final abierto, pues esto les podría dar pauta para que ustedes desarrollaran sus propias hipótesis. Pero me voy a quedar callado porque esto es parte del siguiente relato. Y el siguiente sería La casa en la colina, que, como les anticipé hace un momento, es una historia que nos narra la vida de las personas que vivían en la cabaña o que elaboraban en la cabaña en la que estas personas decidieron pasar el fin de semana. No les voy a contar nada de esta historia porque siento que les estaría haciendo spoilers incluso de la historia anterior que se acaba de reseñar. Nada más sí les voy a decir que pues todo cobra sentido de los misterios del cuento de las 9 personas al leer el cuento de La casa en la colina. Lo único que tendría que decir de este cuento es que siento que al final como que se alarga un poquito la historia, pero a fin de cuentas te aclara todas las dudas que te pudieron haber quedado del anterior y en su conjunto generan una macrohistoria pues más compleja y se complementan pues muy bien la uno con la otra. El siguiente cuento se titula Visiones entrecruzadas. Y aquí vamos a conocer a una chica que ella, en las calles que recorre de manera cotidiana, observa un lugar en el que siempre ha visto ahí un colegio de señoritas, aparentemente religioso o de monjas. Y se da cuenta de que no es un colegio hasta el día en que una de sus amigas, llamada Delia, le dice que lo que está ahí es un salón de eventos o un salón de fiestas. Entonces nuestra protagonista se queda confundida porque ella no es lo que ve y le empieza a relatar a su amiga qué es lo que está pasando en esa escuela o en ese colegio que ella percibe y le da seguimiento a la historia de una chica que se encuentra ahí. Está algo interesante cómo juega con la realidad en este cuento la escritora, pero sí llega a confundir un poquito por la manera en que maneja la voz narrativa, porque de repente brinca de primera persona a tercera persona para describir lo que ella está percibiendo en momento real y luego se cruza de repente con lo que le está platicando a su amiga que está percibiendo y se siente como una historia muy larga y demasiado compleja como para que sea lo que está percibiendo en ese momento. No sé, está un poquito extraño la manera en que maneja la voz narrativa y llega a confundir un poquito. Tuve que leerlo más de una vez para darme cuenta en qué momento se daban los cortes y entenderle bien cuál era el hilo de la historia. Pero la premisa, la verdad, me resultó muy, muy interesante. El siguiente cuento se titula La hija bastarda. Y aquí vamos a seguir la historia de vida de una chica que fue concebida fuera del matrimonio. Su padre es un hombre rico y poderoso y decide acogerla en su familia. Su esposa le dice que no hay ningún problema, que la pueden criar como si fuera otra de sus hijas, pero realmente no es tan así. La mantienen en secreto la mayor parte del tiempo posible. Y cuando llega el momento en que socialmente se da a conocer la existencia de esta chica, pues digamos que las reacciones de la familia, especialmente la de su madrastra, no es la más armoniosa del mundo, porque hasta cierto punto menciona que siente celos o envidia de que esta chica llame más la atención incluso que ella y sus hijas biológicas. Entonces, toma la decisión de darle la bienvenida oficialmente a la familia. Y la protagonista se queda así como de, bueno, que ella no formaba parte de la familia. Y ya no les voy a decir nada más de este cuento, solo que a partir de aquí, la vida de la chica y la percepción que ella tenía de su familia da un giro, digamos así, radical y se ve involucrada en hechos que la perseguirán por el resto de su vida. Como les decía, si tuviera que hacer un top 3, sin duda, este cuento también estaría ahí. El siguiente cuento se titula La marca en el cuello. Y aquí vamos a conocer a una chica llamada Solange que trabaja en una panadería y que las personas la elogian por sus ojos porque son muy grandes y expresivos. Incluso una mujer ya de avanzada edad le llega a decir que le gustan tanto sus ojos que ella desearía que, si en algún momento
llegara a tener una nieta, pues sus ojos fueran iguales a los de la chica. Y es tanto ese atractivo que pues atrae la atención de un hombre misterioso. Ella a un momento intenta poner distancia, pero él se muestra tan insistente, tan interesado y empieza a generar la confianza suficiente en la chica como para que acepte salir con él, pero ¿será algo sano o algo, digamos, casual? ¿O serán buenas las intenciones de este hombre? Pues descúbranlo leyendo esta historia. Y a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver el título de La mancha en el cuello con lo que les acabo de decir? Y cuando yo estaba leyendo este cuento también me quedé como de, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver lo de la mancha en el cuello? Cuando estaba leyendo la historia dije, pues a lo mejor puede ir por la tirada de que sean vampiros o que este personaje interesado en ella sea un vampiro, la marca o la mancha en el cuello. Pero no, al final la historia nos da la justificación de por qué se llama La mancha en el cuello y la verdad siento que no calza muy bien con el ritmo de la historia y se siente como muy forzada nada más para darle esa justificación al título. No sé si así lo concibió la autora desde un inicio, pero sí te deja la sensación como de que está un poquito forzado el final, pero a final de cuentas, la historia de esta chica, créanme, los va a mantener muy interesados al momento de leer el cuento. El siguiente cuento se titula El otro zapato y aquí tengo un problemita para decirles incluso de qué trata el cuento porque, bueno, la premisa es que hay un accidente, una persona pierde la vida y cuando llegan al lugar del accidente se dan cuenta de que tenía nada más un zapato. Y después, un personaje se da cuenta de que un indigente trae el otro zapato. Pero la autora le da tantas vueltas al asunto del indigente y del zapato que, bueno, no tiene un rumbo claro el cuento de hacia dónde quiere ir. Incluso cuando llegas al final del cuento te quedas así como de... Bueno, y... Sí, esa fue más o menos mi sensación como de que hizo falta algo, hizo falta que se trabajara un poquito más, no sé, o sea, del vagabundo te dice ahí pues quién era el vagabundo, pero al final la revelación de quién era algo pues no te deja clara cuál era la finalidad o cuál era la motivación del supuesto vagabundo de traer el zapato, o no queda claro que tenía que ver el zapato con el accidente o si este hombre tenía relación con el accidente. Sí, es un tanto confuso. Como les decía con el cuento de Otra vida de gato, este es el otro cuento que yo siento que le hizo falta trabajarse para que calzara mejor con el resto de las historias. Son los únicos dos que yo les diría, si quieren pueden brincárselos, no pasa nada si se los brincan, pero si quieren hacer el ejercicio completo de las 13 noches, pues sí, es obligatorio este cuento. Pero si no lo leen, pues realmente no se pierden de gran cosa, porque incluso yo siento que la autora no tenía muy claro para dónde quería darle a esta historia, y al final el resultado que tenemos pues es un cuento pues sin un rumbo claro y con un final que te hace sentir como confundido o preguntándote cuál fue el caso de todo esto. El siguiente cuento se titula El espejo y aborda esa temática o ese mito, leyenda, misterio, creencia, no sé cómo llamarle, que muchas personas tienen acerca de que los espejos en realidad son como un tipo de portal que comunica con otros reinos o con otras realidades. No les voy a decir nada más de este cuento porque es uno de los más cortitos, pero la manera en que te plantea esta idea y cómo lo visualiza la protagonista, pues sí te va a hacer sentir observado cada vez que pases enfrente de un espejo. El siguiente cuento se titula Los nacimientos prohibidos. Y también no les quiero arruinar esta historia diciendo cosas que pudieran ser como muy reveladoras, porque bueno, desde mi punto de vista, es muy bueno cómo lo aborda la autora, porque en él habla acerca de algo que puede ser hasta cierto punto polémico, pero que está registrado
en la historia, incluso en la ciudad de Guadalajara. Quienes no son de la ciudad, pues déjenme decirles un poquito acerca de esta cuestión que se relaciona con este cuento. Existe un lugar que antes era un convento, llamado el Ex Convento del Carmen, que actualmente nada más queda, digamos, lo que era su iglesia y una sección ahí que actualmente es un museo y una biblioteca y creo que es un cine donde proyectan material o... ¡Ay, se me fue! Cineforo o algo así. Pues por ahí cruza una de las principales avenidas de la ciudad, Juárez. Y cuando derribaron parte del muro para ampliar la calle o que saliera derecho, en los muros del convento hicieron un macabro descubrimiento. No les voy a decir nada más, solo lean este cuento y créanme que después de hacerlo, cuando visiten la zona del Ex Convento del Carmen, no van a poder evitar pensar en este cuento y en el trasfondo que hay detrás de la leyenda del descubrimiento en sus muros. El penúltimo cuento se titula El otro lado del agua. Y aquí vamos a conocer a Clara, una chica a la cual su novio le juega una broma pesada, arrojándola, digamos, como a un lago. Y ella decía, es que, a ver, no hagas eso porque no sé nadar. Y a él no le importa, en un descuido de ella, la avienta. Y no solamente es el problema que no sabe nadar, sino que al caer, cae mal, se golpea la cabeza y queda inconsciente. En el hospital está sumergida en un coma, pero ella después de un tiempo despierta. Y cuando despierta se da cuenta de que no está en el lugar que ella pensaba y las personas que están alrededor no es su familia. Y todo dentro de su mente empieza a confundirse todavía más cuando se refieren a ella con el nombre de Ada. Entonces ahí su mente comienza a viajar entre dos tiempos y dos puntos del espacio diferentes, entre ella, que es Clara, una chica en coma en un hospital, y Ada, una chica, digamos, sana y fuerte que tiene a su familia. Cuando amenazan con desenchufarla porque piensan que no va a despertar, pues ella se tiene que, digamos, dividir o tomar la decisión de ¿qué hago? ¿Vuelvo a mi vida como Clara? O bueno, pero eso implica que las personas aquí que aman a Ada pierdan definitivamente a una persona muy importante para ella. Hasta ahí le voy a dejar. Está muy bueno este cuento. Y hablando del top 3, pues este sería el tercer cuento que entraría en ese top. Y el último cuento se titula Los aretes. Y aquí vamos a seguir la historia de una pareja, Federico y Cassandra. Ella, para un evento, coloca sus aretes, digamos que en la cómoda para ponérselos, y en un descuido se da cuenta de que los aretes ya no están. Al mismo tiempo, conocemos a Federico, que un día que él está fuera, se encuentra uno de esos aretes tirado y él lo recoge. Pero, no sé, comienza a jugar con cuestiones de bucles temporales sin llegar a ser un bucle temporal, porque esos aretes hacen que Cassandra y Federico se conozcan. Federico la reconoce a ella como la mujer de la que estaba enamorado, digamos su esposa, pero su esposa falleció hace 3 años. Él le dice la manera en que la conoció y ella dice, no, pues es que no soy yo apenas voy a comenzar a estudiar eso que tú me dijiste, lo cual pues ya es una gran casualidad. Y sigue avanzando el tiempo y luego te das cuenta de que ellos se conocieron como él dijo, pero te queda así como la cabeza embotada porque dices, a ver, es un bucle temporal, él la conoció, pero ¿cómo fue que la conoció en el pasado si esto todavía no sucede? Ella en algún momento va a viajar al pasado y van a tener esa ruptura o esa separación y luego la va a volver a conocer y se va a volver a repetir el ciclo. No sé, te deja muchas dudas este cuento. Y miren, ese es un riesgo de abordar paradojas temporales en las historias que redactamos. Si no tenemos cuidado en los elementos que vamos a utilizar y de qué manera la paradoja va a ser parte de la narrativa, pues terminamos como jugándose con cuestiones temporales, pero sin llegar a convertir realmente eso en un bucle temporal,
o sin tener una justificación clara de por qué están sucediendo las cosas, porque, para empezar, esos aretes, cómo fue que desaparecieron y llegaron al lugar donde lo encontró Federico, uno de ellos, pues, en este caso digamos, el poder del guión. Aún así, es un cuento que, pues sí, resulta interesante y te mantiene así como a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar con los dichosos aretes y si eso que está pasando es una, digamos, repetición temporal de algo que ya había sucedido, pero cómo esa repetición, de alguna manera, está dentro de la mente de uno de los protagonistas. Y para finalizar el video, ¿qué opinión tengo en general acerca de esta antología? Pues que sí es un trabajo un tanto, digamos, inconsistente. Las historias que son buenas son muy buenas. Tiene ejercicios muy interesantes, por ejemplo, este cuento de las 9 personas que luego se complementa con el cuento de la casona. Tiene premisas pues muy interesantes, pero pues sí, o sea, hay algunos cuentos que son muy buenos, pero hay otros que si no los hubiera incluido la autora en la antología, no hubieran hecho falta, la verdad, no se hubieran echado de menos. Y la mayoría de los cuentos pues sí se mantienen ahí, digamos que pues en la media tabla. Por este motivo, yo recomendaría leer este libro a un público infantil o juvenil. Ya para el público, digamos, de, no sé, 25 o 30 años en adelante, algunos cuentos sí los podrían hacer sentir así como yo les mencionaba, como de, ¿qué está pasando? Me falta contexto. Pero para alguien que apenas va iniciando o un niño pequeño, sin duda, la mayoría de estos cuentos podrían resultar llamativos, interesantes y un par, sin duda, sí se los van a quedar grabados y van a soñar con ellos durante toda la noche. Y ya sin más, pues les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video las redes sociales de la autora para que la sigan y le pregunten cómo pueden conseguir una copia de Historias de Día para leer de noche. Además, debo mencionar que ella también tiene un canal de YouTube donde se dedica a compartir historias, digamos, de cuestiones sobrenaturales, terror, pero no inventadas, sino que son investigaciones que ella realiza o son experiencias que el mismo público que la sigue le comparte. Sí hay algunas que hasta uno se queda así como de, para mí que no había nada, andaba fumado, pero hay otras que realmente son bastante llamativas, así que si les interesa el contenido que genera Dana Tobón, pues búsquenla en su canal de YouTube con el mismo nombre de la autora, Dana Tobón. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.